Hola, nosotras les vamos a hablar del mecanismo de termorregulación en cerdos. El grupo está conformado por quien les habla, Francesca de Teta y Camila Ramos. Una de las generalidades de esta especie es su nombre científico, Suscrofa domestica. Pertenece a la familia de Suidae, es un omnívoro, es un ungulado que forma nidos y también carece de una buena termorregulación. La termorregulación como tal es la capacidad que posee un vivo para regular su temperatura. El término se utiliza para describir los procesos que mantienen el equilibrio entre ganancia y pérdida de calor. Los cerdos suelen ser sensibles al calor y tienen dificultades para regular su temperatura interna, lo que resulta en el síndrome de estrés por calor porcino que lo vamos a ver más adelante. En Estados Unidos se calculó que las pérdidas económicas anuales debido al estrés por calor es alrededor de 229 millones de dólares anuales. Esta es la temperatura del cerdo. Normalmente varía entre el rango de 38,7 a 39,8, pero también va a depender de en qué etapa, en qué edad se encuentran, como lo podemos ver en la tabla. Los mecanismos de termorregulación. Los cerdos son animales homeotérmicos de sangre caliente y pueden mantener una temperatura corporal constante a pesar de las variaciones climáticas. Por ejemplo, reducción de la pérdida de calor mediante vasoconstricción periférica, incrementando la aislación corporal, cobertura adiposa, piloerección. Búsqueda de cobertura, reducción del área superficial, cambios de postura. Y van a incrementar en la producción de calor mediante incrementando el consumo de alimento, lo cual incrementa la tasa metabólica, y incremento de la actividad física, como también la exposición al sol. El incremento de la pérdida de calor mediante vasodilatación periférica, disminución de la aislación corporal, caída de pelo, incrementando la superficie corporal, incrementando el enfriamiento evaporativo mediante transpiración y el jadeo, y evitando la exposición solar. Y reducen la producción de calor, reduciendo el consumo de alimento y reducción de la actividad física del animal. La evaporación, la conducción, la convección y la radiación son mecanismos de termorregulación de los animales. La evaporación depende principalmente del nivel de humedad que esté en el ambiente, en el aire es importante. Y las pérdidas por conducción, radiación y convección dependen principalmente del gradiente térmico entre la superficie del animal y el aire o los objetos próximos. Los cerdos pueden evaporar agua a través de la piel y las vías respiratorias. La primera respuesta del animal es aumentar la frecuencia respiratoria y por lo tanto su pérdida de calor por la respiración. Los cerdos pueden disipar menos del 50% de su producción de calor mediante la evaporación respiratoria, y las glándulas sudoríparas de los cerdos no son estimuladas por el estrés. Por lo tanto, los cerdos no pueden perder calor mediante la sudoración. El estrés térmico. Esto va a ser una consecuencia de la temperatura y la humedad. En cerdos va a ser conocido como el índice IHT, humedad entre temperatura, o el índice de estrés térmico. Los cerdos van a ser una especie que es muy susceptible a sufrir un estrés por calor porque no se pueden refrescar mediante la producción de sudor. Estos tienen una capa de tejido adiposo y un alto porcentaje de masa muscular magra que va a aumentar la producción de térmica basal. Entonces, cada vez que el cerdo va a comer, va a aumentar su temperatura corporal en 1 grado por la digestión, y este efecto se va a conocer como el aumento térmico de la alimentación. Entonces, el cerdo, en un intento de refrigerarse, va a sufrir una reorganización vascular, desviando el flujo sanguíneo de las vísceras hacia la piel. Entonces, al mismo tiempo, estos vasos sanguíneos de diversas partes del cuerpo van a sufrir vasoconstricción para mantener la tensión arterial, siendo el principal órgano afectado el intestino. Esto va a generar una reducción del flujo sanguíneo, disminuyendo la oxigenación hacia las células que lo revisten, que son los enterocitos. Estos van a estar unidos entre sí y van a garantizar una impermeabilidad a la entrada de los lipopolisacáridos de las bacterias, pero al no haber un buen flujo sanguíneo, el organismo va a generar una respuesta inflamatoria que va a causar una disminución del apetito y un aumento de la temperatura corporal en el cerdo, que vendría a ser la fiebre. El músculo se va a desgastar, el animal va
aletargarse y va a disminuir la productividad. En un nivel fisiológico, las células que revisan las paredes de los intestinos van a aumentar su permeabilidad, que se conoce como permeabilidad intestinal, como consecuencia de la vasoconstricción. Esto va a generar hipoxia en las células que revisan los intestinos y se van a morir, permitiendo el paso de toxinas como los LPS se filtren en el torrente sanguíneo causando una endotoxemia. Ya, las herramientas que vamos a utilizar para el control del estrés calórico son que vamos a aumentar la ventilación del aire y vamos a comprobar con regularidad el sistema de enfriamiento, reducir la densidad de la piara, aumentar el suministro de agua y tratar de mantener la temperatura lo más bajo que se pueda. Se va a tratar de evitar dar los alimentos entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, que son las horas más calurosas. Suministrar electrolitos y antioxidantes a través del agua, aumentar la densidad energética de la dieta, minimizar el exceso de aminoácidos no esenciales y fibra para minimizar la fermentación intestinal y la producción de calor, aumentar la disponibilidad de antioxidantes a través de la dieta con vitamina E o betaína. Ya, la termorregulación en neonatos. Esto se va a observar como una estrecha relación de la temperatura del ambiente con la ingesta del calostro, que contiene inmunoglobulinas, ya que sin el calostro no va a haber la suficiente energía para la termorregulación y tampoco va a haber una inmunidad pasiva, que es necesaria para que el lechón sobreviva. Entonces, como consecuencia, lo que va a haber es una probabilidad alta de mortalidad. Este periodo es 2 a 3 días luego del parto. Es una fase que se considera crítica porque es difícil para el lechón mantener la homeotermia. Va a tener mecanismos de termorregulación que se van a activar inmediatamente al nacer, pero la termogénesis se va a ver limitada debido a la escasez de las reservas de energía, principalmente por parte del glucógeno. Y se va a establecer que la temperatura y la producción de calor van a estar relacionadas muy de cerca con el calostro, ya que este va a aumentar la tasa metabólica, lo cual va a ayudar a mantener la temperatura en el neonato. Gracias.